Bienvenidos, amigas y amigos, a Noticias al Punto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Gracias por estar con nosotros, como siempre, en este recorrido informativo del acontecer nacional e internacional. Yo soy Javier Taveras. Esto es Noticias al Punto por Luna TV, Canal 53. A continuación, los titulares. Abinader designa a Raquel Peña, presidenta del Gabinete Eléctrico, en sustitución de Lisandro Macarrulla. Junta Central Electoral reitera, no tiene nada que ver con consulta interna del PLD. Puestos Internos trabaja para grabar plataformas digitales y Airbnb. Pasamos a los detalles de estas y otras informaciones. Y hace apenas unas horas el presidente de la República, Luis Abinader, designó a la vicepresidente Raquel Peña como presidente del Gabinete Eléctrico en sustitución del exministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla. En este caso estaría presidiendo, según el decreto contenido en el 594-22, esta designación está en ese decreto, donde también nombra al ministro de Salud, Daniel Rivera, como presidente del gabinete de ese sector, del sector salud, derogando el decreto que designaba en esa posición a Raquel Peña desde el principio de este gobierno. En el artículo 2, la presente disposición establece que queda derogado el artículo 1 del decreto número 530-20 de fecha 1 de octubre del 2020, con el que fuera designado el ex ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, como presidente del Gabinete Eléctrico. Se recuerda que Lisandro Macarrulla tomó una licencia de la presidencia el pasado 11 de julio de este año en medio de un escándalo que ya venía desde muchos meses atrás, donde su nombre y su familia estaba mencionado en el entramado, supuesto entramado de corrupción en la construcción del centro penitenciario Las Parras. O sea que ya Raquel Peña deja de ser la presidenta del Gabinete de Salud, por lo menos en cuanto a teoría, por lo menos en cuanto a un decreto. No sabemos ya lo que pueda hacer más adelante. Sin embargo, el ministro de Salud Pública queda como presidente del Gabinete de Salud. Vamos a ver qué pasa con el Gabinete Eléctrico en nuestro país, que no ha salido de un escándalo desde los gobiernos anteriores, todo lo que ha habido, y en este caso, en el gobierno actual, diferentes escándalos, sobre todo en los altos niveles de la facturación en la República Dominicana, donde ha habido facturación de un aumento de hasta un 300% en facturas, donde según los usuarios siguen consumiendo lo mismo antes de ese aumento y luego de que se hiciera el mismo, por lo que es una pelota caliente que le cae a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. En otra información, la Junta Central Electoral ha confirmado en voz de su presidente, Román Jaques Liranzo, que ese organismo no tiene nada que ver con la consulta interna del PLD el próximo domingo 16 de este mes de octubre, donde se van a escoger los candidatos o el candidato presidencial de cara a las elecciones del 2024. Veamos. Ninguno. Es una consulta, una decisión interna dentro de su derecho constitucional de la autorregulación de los partidos políticos. La Junta Central Electoral ha reiterado y reitera que es una decisión no vinculante, es algo que no está dentro del calendario electoral y simplemente es ajena a ese proceso. Y sobre las elecciones del próximo domingo o la consulta interna del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el maestro y diputado Eduardo Hidalgo, ha dado su apoyo al precandidato presidencial del PLD, Abel Martínez Durán.
El también miembro del Comité Central del PLD, Eduardo Hidalgo, reveló que como gremio han trabajado en muchísimos procesos internos y externos, pero Abel ha sido la persona más cómoda para trabajar. Lo único que nos han dicho es que Abel es joven, trabajador, inteligente, invicto, limpio y comprometido con las mejores causas de este partido, del país y de este pueblo, manifestó el profesor Hidalgo en medio de fuertes aplausos de los presentes en un encuentro realizado donde habían otros pertenecientes al Partido Morado y además otras personalidades ya en los preparativos de estas elecciones internas o esta consulta del Partido de la Liberación Dominicana. Y la Junta Central Electoral, el presidente también ha afirmado, el presidente de esa institución ha afirmado que ese organismo es respetuoso de las leyes y no se estará presentando o no se presentará a la entrega de documentos de identidad en caso de que admitan campos de refugiados haitianos en territorio dominicano. Vamos a escuchar al presidente de la Junta Central Electoral, el licenciado Román Jaques. Adelante. La Junta Central Electoral es respetuosa de los procedimientos que establece la Constitución de quién es dominicano y quién no es dominicano. A quién es dominicano, según la Constitución, la Junta Central Electoral, como lo ha hecho hasta la fecha, respetando sentencias de tribunales como el Constitucional, ha sido respetuosa de la nacionalidad dominicana. Hay aumentos de impuestos a la vista en la República Dominicana, tanto impuestos nuevos como aumentos en algunos casos. Esto ha suscitado cierto movimiento en la República Dominicana y cuestionamientos, a lo que se le hacen unas preguntas al director de Impuestos Internos, Luis Valdés, sobre algunas exenciones dentro de un proceso de economía regular que vivimos en la República Dominicana, aparte de posibles aumentos de algunos gravámenes en nuestro país. Pero hay grupos empresariales que reciben y están exentos de pagar arbitrios, por lo que al momento de la prensa preguntarle al director de la Dirección General de Impuestos Internos, este se negó a hablar sobre ese tema. Vamos a ver el momento en el que él decide ignorar una importante pregunta que los dominicanos no tenemos respuesta. Pero mira, vámonos a lo de Ángel. Mira cómo tú escuchaste el discurso del presidente entrante de Ángel, de Jaime, de lo prometedora que es la economía dominicana y cómo el mundo está convulsionando ahora en materia económica y cómo la República Dominicana, gracias a los esfuerzos del gobierno y del sector empresarial y de todas las fuerzas vivas, está saliendo hacia adelante. Vamos a enfocarnos ahora en eso, en estos momentos especiales que está viviendo la República Dominicana, que son prometedores para el mundo. Así es el asunto. Muchos son favorecidos estando exentos de pagar algunos impuestos, pero otros tenemos que pagar todos los impuestos que se nos pegan, todo lo que se nos acerca. Tenemos que pagar los impuestos de otros también. Entonces, sobre todo, este silencio indicaría que no habría una excusa real, legal y propicia para las grandes exenciones de impuestos millonarias que hay en la República Dominicana con sectores que son favorecidos, sectores millonarios a la vez. En ese mismo tema de la Dirección General de Impuestos Internos, a propósito del aumento de impuestos y el aumento de productos y servicios que han de ser gravados en nuestro país, el mismo director de esta institución, Luis Valdés, señaló que en cuanto a las aplicaciones de un gravamen a partir del próximo año a las plataformas digitales como Netflix, Spotify, entre otras, así como también Airbnb. La institución está en una pausa, pero se está trabajando para gravar cada uno de estos servicios digitales. Veamos. Mire, ese es un tema al que yo no me voy a referir en este momento. Es un tema que está en pausa. Más adelante la institución dará a conocer.
Se está trabajando, pero a su debido momento lo informaremos. Esa es la realidad, un país lleno de impuestos y quizás no solo la cantidad de servicios y productos que son gravados, sino el alto nivel de ese gravamen. Estamos hablando que nosotros pagamos un 16% del impuesto a la transferencia de servicios industrializados, de bienes industrializados y servicios, el ITEVIS, que es el similar al IVA y otros impuestos en otras naciones, que en algunos países similares al nuestro es apenas un 8%, un 10%. Nosotros hace 20 años teníamos un 16%, se aumentó a 18% solamente por un tiempo y ya han pasado 2 décadas en este mismo tipo de gravamen, afectando drásticamente a la nación sin nosotros ver resultados específicos de esos impuestos que pagamos diariamente en cada producto o servicio que obtenemos. Aparte del impuesto del ITEVIS, también tenemos el impuesto selectivo al consumo, que es un 10%. También tenemos el impuesto sobre la renta, aparte de otros impuestos que se añaden, como hemos siempre hablado aquí, el impuesto a las telecomunicaciones, en el caso de ese rublo, y otros que se añaden. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos o compramos un servicio, o compramos un producto, o adquirimos un servicio, no estamos adquiriendo por el monto que nosotros estamos pagando, sino que es relativamente, a veces hasta un poquito más de la mitad, como es el caso de las telecomunicaciones. Pagamos un 30% de impuestos, el 18% del ITEVIS, el impuesto también selectivo al consumo y el impuesto de las telecomunicaciones. Estamos hablando de que es un 30%, 18, 10 y 2%. Entonces, cuando recibimos el servicio, por eso el servicio es tan malo en la República Dominicana de las telecomunicaciones. Un internet pésimo, caro, uno de los más caros de algunos países de Latinoamérica, y con muy baja calidad. Inclusive, no hay ni una regulación. El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones no hace absolutamente nada desde hace muchísimos años. Nosotros se nos promete un nivel de velocidad de internet en nuestros hogares y cuando tú lo consultas, ya sea en cualquiera de las dos compañías principales, en Claro o en Altiz, cualquiera de las dos, y hemos recibido denuncias de que cuando verifican no está recibiendo la gente ese internet que debería recibir. Entonces ahí hay 2 puntos. Primero es que realmente tú estás recibiendo el 70% de lo que tú estás pagando por los drásticos impuestos que nos aplican, por el alto nivel de impuestos que nos aplican desde hace ya muchos años y que se mantiene. Y no se ve intención de disminuir el porcentaje. Porque deberíamos tener el ITEVIS, no hay problema. El impuesto a las telecomunicaciones es cuestionable. Pero vamos a bajar el ITEVIS, vamos a bajar el impuesto selectivo al consumo. Entonces, recibimos solo un 70%, pero pagamos, obviamente, el 100%. Pero además, la poca regulación del oligopolio que hay entre estas dos compañías, principalmente, que han hecho lo que les dé la gana en nuestro país. Y obviamente esto casi usted no lo va a escuchar. Usted no va a escuchar denuncias en los medios de comunicación de estas empresas porque mantienen una hegemonía y mantienen resguardado sus nombres, manipulando, controlando, pagando, comprando a comunicadores y medios de comunicación. Y eso obviamente yo no me voy a meter ahí, pero nosotros en este espacio, yo personalmente, lo podemos decir, a pesar de que hemos tenido inclusive algunos comercios, algunos contratos con una de estas compañías. Sin embargo, nosotros nos debemos al pueblo y entendemos que lo que se ha hecho en las telecomunicaciones ha sido un abuso permanentemente y no tenemos a nadie que nos defienda. Las superintendencias y el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones en pocas ocasiones defiende a la ciudadanía y los impuestos ahogándonos y cada vez intentando aplicar más. Vamos a hacer una pausa. A continuación hablamos sobre el caso del señor que encontró a un delincuente en su casa, le quitó un arma, lo hirió
y fue apresado. Le decimos en qué quedó la medida de coerción, por lo menos una medida un poco tranquila, y hablamos de estas y otras informaciones aquí en Noticias al Punto. Quédese con nosotros, estamos a través del Luna TV Canal 53. No se mueva.